Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este su espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Estamos muy contentos de compartir este espacio aquí desde la blanca ciudad de Arequipa para todos los amigos de la familia DNS y también donde las redes sociales expandan este mensaje y lo que vamos a aprender hoy, porque nuevamente nos visita un amigo, digamos, habitualmente se da tiempo para visitarnos. Se lo agradecemos al Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, nuevamente bienvenido, muchas gracias y además el tema tan interesante que hoy vamos a tratar. Sí, Hernán, un gusto para mí estar con ustedes, con toda la familia de NSE, las redes sociales, el internet, la televisión, la radio. Muy contento con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias, Padre. Hoy, ¿qué tema? Hemos ido viendo en temas anteriores sobre esta luz de la gloria. Lo hemos ido dividiendo en otras partecitas, qué es el cielo, qué es la gracia también un poco antes. Ha sido muy interesante. Ahora, ¿a dónde vamos a avanzar? Pienso que podemos hablar de la primera redimida, ¿cierto? Que es la Virgen María, ¿no? O sea, si bien Dios, cuando Jesucristo fue a los abismos, al infierno, rescató del seno de Abraham a todos aquellos que habían esperado, ¿no?, la llegada del Redentor, y entonces ellos fueron, digamos, los primeros que conquistaron el cielo. Sin embargo, María es la primera redimida porque es la que estuvo más cercana a la redención, porque es la que estuvo más cercana a la encarnación, porque es la que es la discípula, ¿no? Y es prototipo, dice esta constitución del Concilio Vaticano II, ¿no?, acerca de la Iglesia, la Lumen Gentium, dice María es el prototipo del cristiano. Entonces, ella es esta mujer primera redimida, y entonces también podemos pensar de María Santísima como aquella que ha recibido el cielo de su Hijo y es la que goza de Dios, ¿no? Goza eternamente de Dios. Cristo está a la derecha del Padre y María Santísima está en ese solio especial por encima de toda criatura, de los ángeles y de los hombres, gozando de Dios e intercediendo por nosotros, ¿no? Entonces pienso que podemos hablar de eso, es un tema maravilloso. Me parece espectacular y a los amigos de NC también seguro. Antes de introducirnos al tema, ya uno podría como, no digo en plan así de no creer, ¿no? Pero digo, bueno, ¿por qué vamos a hablar tanto de la Virgen si parece que la misma Sagrada Escritura no nos cuenta muchas cosas de la misma Santísima Virgen, Padre? Sí. Buena tu pregunta porque sabes que estuve leyendo, ya lo había leído hace tiempo y lo releí un poquito, justo este tema. Hay un libro que se llama El Rin desemboca en el Tíber, acerca del Concilio Vaticano II. Lo escribe un periodista, no es un teólogo, es un periodista que estuvo metido en todos los pasillos del Concilio Vaticano II, que fue una cosa realmente singular. Se sabía que el concilio tenía la parte, ¿cierto?, de las alocuciones, de las conferencias, ¿no?, digamos, de las reuniones de los cardenales, propio claro, del y estaba concilio. el concilio de los medios de comunicación, ¿no? Paralelo. Claro, lo que se hablaban, los grupos que habían, ¿no? El grupo europeo, había un grupo muy fuerte, muy grande, el grupo europeo, en donde estaban principalmente los cardenales holandeses, los alemanes, ¿no?, los escandinavos. Pero también estaba el grupo español, también estaba el llamado Cetus Internationalis, ¿no?, que era el grupo de los padres internacional, se llamaba también. Bueno, y muchas cosas, ¿no? Pero te cuento esto de la Virgen María, porque hicieron un documento, ¿cierto?, acerca de la Virgen María, pero que a consecuencia de todo este deseo de hacer diálogo interreligioso y también ecumenismo, era un tema que principalmente estos teólogos y estos grupos, ¿no?, alemanes, donde estaba muy fuerte el luteranismo, ¿cierto?, y el calvinismo y otros cristianos separados de la Iglesia Católica, veían como una traba en hablar algo de María. O sea, algunos no querían ni siquiera decir cosas. Pone este periodista inclusive a un cardenal chileno, Silva Hernández, me parece, que decía, cuando hizo una locución, ¿no?, delante de todos los padres del concilio, diciendo que muchos en Latinoamérica a la Virgen le daban un lugar que estaba por encima
de lo que es la misma realidad cristiana, o sea, la realidad de los dogmas, ¿no? O sea, como que la devoción estaba como deformándose, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces estaba todo este tema delicado de qué hablar, si hablamos los luteranos se van a enojar con nosotros. Recuerda que el concilio también tenía veedores, Eso le iba a ¿cierto? decir. De otras confesiones no católicas. Que fueron invitados. Que fueron invitados, sí, sí. Bueno, y entonces estos grupos, principalmente el grupo europeo, no quería que se dijeran cosas como, por ejemplo, que era María Madre de la Iglesia. No quería que a María le dijeran corredentora. Y en los documentos cuidaron mucho. Entonces la primera cosa fue este borrador de documento acerca de la Virgen María, lo hicieron a un costado, dijeron mejor lo introducimos en el documento Lumen Gentium, ¿no? En la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y de hecho lo lograron, o sea, no hicieron un documento solamente de la Virgen María, sino que, claro, con buen tino también, María es miembro de la Iglesia y por tanto también perfectamente la Lumen Gentium puede estar en relación con la Virgen María. O sea, la Virgen María también detenta mucho para hablar de la Iglesia. Entonces introdujeron como un capítulo a María Santísima dentro de la Iglesia. Así está actualmente la Lumen Gentium. Y entonces parecía que ganaban terreno estos grupos, estos movimientos que decían no hay que decir mucho porque los hermanos protestantes se pueden... Para no ofender. Claro, no, para que no se sientan... No, para además, decían ellos, ¿no? Claro que esto es una mala percepción, para no entrar en contrastes cuando lo que queremos es la unión, queremos la unidad entre todos los cristianos. Si hablamos de la Virgen María, María Santísima, hoy día para los protestantes es un elemento de desunión, ¿no? Los protestantes, muchos de ellos nos dicen no católicos, sino los marianos nos dicen a nosotros, ¿no? Porque solamente, o sea, no somos cristianos, sino marianos, decimos, ¿no? Haciendo dialécticas y cosas así. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque ahí también se ve lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? El Papa Pablo VI hace una locución justo cuando van a aprobar esta Constitución y estos capítulos y habla claramente de María, ¿no? Como aquella mujer que al ser madre de Cristo también es madre de todos los cristianos, por tanto es madre de la Iglesia. E inclusive estaban los deseos, ¿no? de que María Santísima sea proclamada en el concilio como un nuevo dogma, ¿no? De María, madre de la Iglesia. Pero el Papa en el concreto, ¿no? En el concreto dijo, ¿no? María Santísima es madre de los cristianos por su relación en la redención de Jesucristo, por tanto en la participación de esa redención, por tanto en corredención. Entonces ya estaba hablando de María Madre de la Iglesia y María Corredentora. Por esa razón, entonces, María Santísima es madre de todos los cristianos, de todos los que son miembros de Cristo. Fue una semana negra, dice, para estos grupos, ¿cierto? Por otro lado, muchos padres dicen que en esa locución del Papa Pablo VI aplaudieron 7 veces, mientras el Papa iba hablando, 7 veces lo aplaudieron. Y evidentemente, cierto, hubieron algunos protestantes, algunos veedores protestantes que quedaron un poco decepcionados porque pensaron que este tema lo iban a tratar más camufladamente, pero evidentemente la Iglesia no puede no hablar de María, no puede no predicar de María. Si el mismo Dios predicó de María, ¿quiénes somos nosotros para no predicar de María, ¿no? Entonces, esto es una cosa... Bien, entonces, primer punto creo que tenemos que cimentar con toda la fuerza de nuestro corazón, los cristianos sabemos que si Dios vino a este mundo, lo hizo por medio de María, y entonces bendito el fruto, ¿no? Pero bendito también el árbol, bendita María, ¿no? Que ha sido de la que Dios se sirvió como instrumento libre, precioso, para poder darnos al Salvador de la humanidad. Entonces, ya aquí es un comienzo creo que maravilloso, y cuando nosotros hablamos de nuestra Madre, siempre tiene que en nuestro corazón encenderse el corazón y encenderse el alma, ¿no? De alegría y de emoción al hablar de una Madre tan grande como la que tenemos, ¿no? Entonces ya de aquí empezamos a hablar del cielo, te aseguro, te aseguro. Bellísimo, bellísimo, porque igual nos ha retratado en muy corto siempre los dramas que la Iglesia tiene. La Iglesia es santa, es una de sus notas características, pero no todos sus miembros somos santos. Estamos tratando, tal, y muy humano lo que usted nos dice, y muy real además, incluso en reuniones tan importantes.
Pero qué bonito recordar, como usted dice, que el Espíritu Santo siempre asistirá a su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y allí, qué importante, María, ya, perdone, voy a insistirle por otro lado, Padre, pero entonces, y para entrar en el segundo bloque de lleno quizá, pero creo que esta introducción nos abre el apetito mucho, el cariño, más que el apetito, para decirlo bien. ¿Se puede hablar de cristianismo auténtico sin María? ¿Se puede hablar de fe auténticamente sin María? Sí, pienso que así como plantear, ¿no? Porque de hecho se puede plantear, pero vivirlo realmente es vivir digamos, vivir un cristianismo defectuoso, ¿no? Creo que el Papa Francisco, con su manera de decir las cosas también muy sencillas, muy prácticas, ¿no? Cuando habla justamente dice esto, ¿no? Cuando uno niega a María, lo único que logra es quedarse en orfandad, ¿no? O sea, podemos, claro, Cristo es nuestro Señor, es el Salvador, es el mediador, único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor, el único que salva, digamos, sin su nombre. Ese San Pedro, ¿no? Cuando predicaba en ese día de Pentecostés, no hay nombre sobre esta tierra en el cual puede existir salvación, sino solamente el de Cristo. Hasta ahí todo es muy claro. Pero cuando tú te enteras de que es el mismo Cristo el que te dice, ahí tienes a tu madre, entonces esto ya va por otro camino, no es por el deseo humano, no es por el deseo católico de querer tener una figura materna, una figura de mujer, en un contexto machista de la Trinidad, porque también se escucha de todo, ¿no? Porque Dios, como decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Tiene, digamos, es padre, pero tiene manos tiernas de madre, ¿no? Tiene manos misericordiosas de madre. No se trata de eso, se trata de que Dios nos dejó una figura de santidad, una figura, un modelo, un prototipo, como dice el mismo Concilio Vaticano II, un prototipo de cristiano en María Santísima. Y nos ha dado una figura materna también para cuando se trata de pedir auxilio, cuando se trata de pedir ayuda, cuando se trata de hacerle petición a Dios, ¿no? José María Pemán, en esa obra tan bonita del Divino Impaciente, cuando San Ignacio lo despide a San Francisco Javier, le dice: cada mañana tendrás con la señora aquel tierno coloquio que a la madre se le dice, que no al padre, que por ser padre da más respeto, ¿no? Entonces, una cosa muy linda es esto, ¿no? Le hablas a la Virgen no porque no puedas hablarle a Dios, no porque no puedas buscar a Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, como sacerdote, ¿no? Como pontífice. Buscas a la madre porque a la madre se le habla en intimidad. Y porque la madre que te dejó es también madre de él. Y como madre, cuando le pide a su hijo, el hijo, aunque no quiera, lo hace. Aunque tenga que convertir el agua en vino. ¿Te das cuenta? Aunque no quiera, lo hace. Y aunque le diga qué tenemos que ver nosotros, lo mismo el hijo le hace caso a la madre cuando es un buen hijo. Y entonces, esa es la razón. Y acá no estamos hablando en alegoría, estamos hablando realmente. Realmente, si creemos que Cristo se encarnó, que Cristo asumió naturaleza humana, creemos entonces realmente que Cristo fue hijo de María Virgen. ¿Me entiendes? Hijo en su naturaleza humana, hijo en cuestión de que María le ha provisto a este hijo de su carne, de su sangre, ¿no? Esta sí que es, así como decía Fulton Sheen en ese libro Vida de Cristo, así como Adán dijo, ¿no? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso dijo María de Cristo. Este sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Claro, evidentemente la naturaleza divina la tiene de Dios, ¿me entiendes? Y el alma la tiene de Dios. Pero la carne y la sangre la tiene de María Santísima. Si creemos eso, creemos que María es madre, entonces, no solamente en el aspecto biológico ya, sino también en el aspecto espiritual, de que Dios encomendó este trabajo a María Santísima, desde el hecho biológico de ser madre hasta el hecho fundamental de ser la que cuidaba, la que sostenía a su hijo pequeño, al mismo Hijo de Dios. Entonces, tenemos que entender claramente, y no de manera alegórica, de que el hijo, que es un gran hijo, va a conceder todo lo que su madre le pida, aunque sea convertir el agua en vino. Precioso, Padre, porque además como lo transmite usted, recordar que esto es una enseñanza de la Iglesia, hay santos que incluso en estar la
la Virgen al pie de la cruz, el dar a luz a los hombres, y lo explica, ¿no? Desde, vamos, la patrística hasta los santos actuales, y es una maravilla. Entonces no es un invento, está allí. ¿Y quiénes somos nosotros para corregir a Dios? En fin de cuentas, y bueno, para avanzar un poco en el tema y para irnos a la pausa, Padre. Bueno, maravilloso lo que usted nos ha dicho la Virgen aquí, pero ¿y después de esta vida? ¿Qué hace la Virgen allá? Se pone, con todo respeto a nuestra madre querida, pero se pone a bordar, se pone ahí con crochet en el cielo. ¿Qué está haciendo? Ya. Cuéntenos un poquito. Le dejo esta pregunta para volviendo a la pausa. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. A los amigos de NSE también les invitamos a una brevísima pausa. Ustedes también revisen, a ver, vayan recordando qué hace la Virgen allá en el cielo. Ya nos ha hecho una introducción preciosa el Padre Pierre Martínez, nuestro invitado del día de hoy en Hacia el Encuentro con Dios. Enseguida volvemos con el segundo bloque. ¿Y qué hará la Santísima Virgen en el cielo? Bueno, algún niño me imagino que le podrían estar preguntando. Recuerdo ahora la imagen de una pregunta al Papa Benedicto XVI y a nuestro mismo querido Papa Francisco. Bueno, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Le pregunta algún niño. Y alguno de ellos que nos puede estar viendo también o escuchando diría, le estará cocinando a Jesús, estará cuidando a Dios Padre. Bueno, pero de esto y un poco más nos va a comentar nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos nuevamente el Padre Pierre Martínez Valencia. Padre, nuevamente bienvenido. Gracias por la introducción sobre la Virgen Santísima. Y bueno, ¿qué hará nuestra querida Madre en el cielo? Bueno, la primera cosa que tenemos que decir es recordar algo de lo que habíamos hablado la vez pasada acerca de la vida eterna, ¿cierto? Y primero lo que el dogma nos enseña, ¿sí? María, sabemos nosotros que al morir, ¿cierto?, nosotros vamos a juicio particular. En base a ese juicio particular, Dios ya lleva al alma, si es que la tiene que llevar al cielo o pasa por el purgatorio. Y si digamos, no se unió a Jesucristo, bueno, está la condenación, ¿cierto? Cuando llegue el juicio final, ¿cierto?, entonces Dios juzgará, ¿cierto? Los que son de Dios juzgarán con Dios, dice también la Sagrada Escritura, y se dará la llamada Jerusalén celestial, que consiste principalmente en el gozo en cuerpo y alma de la presencia de Dios, en esa Jerusalén celeste donde ya no habrá, dice, luz de lámpara o de sol, porque Dios será su sol, ¿no? Y reinarán por la eternidad. Entonces, la primera cosa es bien clara, ¿no? Entonces, está el cielo, está la vida eterna, donde están gozando los santos actualmente y los ángeles, gozan de la presencia de Dios, ven a Dios facialmente, el lumen gloria del que habíamos hablado la otra vez, o sea, esa gracia especial, esa luz especial por la cual pueden captar a Dios cara a cara, les da justamente la felicidad de la eternidad, ¿no? La felicidad y la eternidad. Entonces, María Santísima recibe esto, pero en ella se da una cualidad especial, que ella está como Cristo, en cuerpo y alma, ¿no? El resto de santitos, ¿cierto?, están solamente gozando por ahora en alma de Dios, ¿cierto? Claro, estamos esperando a la resurrección de los cuerpos también. Claro, por supuesto. Pero en el caso de María Santísima no, porque ella, como primicia, ¿no?, pues prototipo, como decía el Vaticano II, prototipo de la redención de Jesucristo, prototipo de la Iglesia, ella entonces ha recibido de Dios esa gracia especial de ser asunta al cielo, ¿no? Cristo sube al cielo, Él por su propio poder, por su llama ascensión, sube al cielo, está a la derecha del Padre, recibe la gloria del Padre, porque eso también lo dice Jesucristo, ¿no? Digamos, dame la gloria, esa misma gloria que yo tenía, ¿no?, antes de salir de ti, y el Padre dice, se le da y se la voy a volver a dar, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino tiene hermosas frases en relación con Cristo en la pasión, diciendo, Cristo cuando muere en la cruz, sube al cielo porque tiene que recibir, o sea, Él tiene que recibir el fruto. ¿Cuál es el fruto de la pasión? Es la gloria de Jesucristo. Ahora Jesucristo es glorificado, como dice San Pablo, ¿no? Él ha sido puesto ahora por encima de toda la creación. Entonces, ya no solamente como segunda persona de la Trinidad merece toda gloria, sino que ahora su naturaleza humana,
que está unida a la divinidad, entonces ahora sube al cielo y merece toda gloria, todo honor, digamos, toda majestad, ¿no? Toda adoración. Y recibe todo eso por lo que ha realizado. Lo que ha realizado es justamente la redención. Y como fruto de la redención es justamente el que todos los hombres, ¿cierto?, adoren a Dios y adoren a su Hijo, que se ha encarnado por nosotros. Bien, entonces eso que se entiende de Jesús también se tiene que aplicarlo un poco a María, porque María Santísima, al estar tan unida a Jesucristo, ¿cierto?, sube al cielo y ahora goza de esos privilegios que Dios les da a los que alcanzan la vida eterna. Pero, como sabemos, la vida eterna también es una vida que se da de manera particular en cada persona, ¿cierto?, y que se da en más y en menos. Por eso es que el Lumen Glorie, ¿cierto?, es más o es menos. Se habla de que en el cielo hay esas jerarquías angélicas, ¿cierto?, que además de ser por naturaleza, se da también por la gloria que poseen. Se sabe que, por ejemplo, cuando se habla de San Francisco de Asís, se habla del seráfico Francisco, Sí. ¿no?, porque alcanzó la santidad de un serafín, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que San Francisco de Asís, entre los santos del cielo, ¿cierto?, tiene un puesto muy especial, muy grande, muy alto. Pues María Santísima por encima de todos, ¿no? Esos textos del Antiguo Testamento, ¿no? Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocados, la llevan ante él, ¿no?, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, van entrando al palacio real, ¿no? Bueno, todas esas cosas son también maneras de poder imaginarnos lo que María Santísima o dónde está María Santísima en el cielo. Entonces, primero, ella goza de Dios eternamente, como todo santo, y goza de una manera muy especial. Perdón, usted usa una cita, no sé si es el Cantar de los Cantares. O sea, el Antiguo Testamento también ya hace referencia a la Virgen Santísima. Por supuesto. Ya el protoevangelio hace referencia a la Virgen María, ¿no? Cuando en el Génesis. Claro, en el Génesis, pondré hostilidad entre ti y la mujer. ¿Qué mujer es esa? Esa mujer no era Eva, había caído en el pecado. Esa mujer es María Santísima, entre tu linaje y el suyo. ¿Cuál es el linaje de la mujer? Es Cristo. Si el hombre está acá en este mundo fue porque justamente Dios quería que su Hijo se encarnara. ¿Me entiendes? Al hombre le dio esa potestad de ser imagen y semejanza suya para que el verbo se encarnara y entonces sea Cristo la cabeza de la creación en cuanto a su naturaleza humana también. Entonces, bueno, entonces María Santísima está allí, está presente. Entonces uno puede imaginar, ¿no? También hay otra, ahora no me acuerdo exclusivamente de la cita, ¿no? Pero dice, mirad que sube por encima de los ángeles, ¿no? Por encima, es puesta por encima de los tronos, dice. Bueno, esa es María Santísima. Entonces, ella, por la santidad que ha tenido, porque si bien en ella todo es gracia, ¿no? Ella es la llena de gracia, ha recibido multitud de gracias de parte de Dios, pero ella también ha sido fiel a la gracia. Y entonces, en esa fidelidad a la gracia, ha obtenido la gloria. ¿Me entiendes? Dios se la ha concedido por ser fiel a la gracia. Si el discípulo amado, si Juan era llamado discípulo amado, porque estaba cerquita de Jesús, imagínate cómo llamamos a María. O sea, no es la discípula amada, es la madre querida, es la madre amada, es la madre del Señor, ¿me entiendes? Además, oye, si hablamos desde el punto de vista natural, todo buen hijo, cuando se da cuenta de su madre, ¿cierto? Cuando su madre ya es anciana, la atiende, la cuida. Bueno, pensemos en Cristo y María Santísima, ¿no? Porque si Cristo se hizo hombre no es porque se deshumanizó. Todo lo contrario, elevó la naturaleza humana y elevó esos elementos. Si Dios dice, honrarás a padre y madre, Cristo hecho hombre, que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla en su plenitud, ¿no va a hacer esto? Por eso es que es tremendo cuando los protestantes, quieren abandonar una cosa tan hermosa, no solamente esencial, sino tan hermosa de nuestra religión, de nuestra fe. Llama poderosamente la atención. O sea, es como que han bloqueado su corazón al amor hermoso, ¿no? A la belleza. Claro, Cristo es la belleza, es Dios mismo, pero nos ha querido dar en esto un gesto de amor, un gesto de belleza por la humanidad. Entonces, por eso es que es tan hermoso, ¿no? Bueno, María Santísima goza de Dios en el cielo porque ha recibido de Dios la gracia y ahora ha recibido el lumen de Dios. Ahora recibe esa gracia especial que es poder contemplar a Dios cara a cara. Primera cosa importante, ¿qué hace María en el cielo? Goza de Dios. Goza la que durante su vida
gozó de la presencia de Cristo, la que durante su vida estuvo en comunión íntima, intimísima con su Hijo, en el gozo, en el abatimiento, en la pena, en la resurrección. Su corazón está tan cerca de Dios que lo sigue estando en el cielo, ¿no? Como nadie entendió a Dios, porque si habláramos de los grandes hombres, Salomón con toda su sabiduría, Santo Tomás de Aquino con todo lo que habló, lo bien que habló, porque Dios mismo lo elogió, Jesús, bien has escrito de mí, Tomás, pero María Santísima es la que mejor entendió, porque no entendió solamente con la inteligencia, sino que entendió con el corazón, porque guardaba todas las cosas en su corazón, porque ella meditaba esas cosas, porque era una mujer de alta meditación. O sea, María Santísima era entre los místicos la más mística, es la rosa mística, Dios mío. Entonces, es la que mejor entendió. Para conocer a Dios no hay que meterse a los libros, hay que meterse a la oración. ¿Ok? Para conocer a Dios hay que entrar en contacto con Él. ¿Y quién entró en mejor contacto con Dios? Sino la que lo alimentó, le dio de su pecho, la que lo crió, la que lo cuidó, la que lo vistió, la que lo arropó, la que le dio de comer, ¿no? Y la que en principio le iba enseñando a su modo humano lo que ya el Señor sabía de modo divino, ¿cierto, no? Entonces, ¿quién más va a saber en esta tierra de eso? De Jesús, ¿quién más va a saber? Por eso que el Papa San Juan Pablo II, en esa exhortación, ¿no?, de María Santísima, el Rosario de la Virgen María, nos dice, ¿no?, María es la escuela de Jesús. O sea, ¿quién es la profesora? ¿Quién nos enseña de Jesús? María Santísima. O sea, a ver, tú quieres ir a un perito cuando digamos, necesitamos alguna cuestión. Queremos saber matemáticas, vamos a un matemático. Cuando queremos saber, no sé, de alguna cosa, no sé, de geografía, de historia, vamos a un especialista. Cuando quieres saber de Jesús, ¿a quién vas? Sí, puedes ir a los teólogos, ¿no?, a los santos padres, por supuesto. Pero si vas a la oración, ve a María. Ve a María. Ahora no recuerdo creo que es el padre San Pío de Pietrelcina, el que le preguntaron una vez, Padre, ¿cuál es el atajo para Jesús? Para llegar a Jesús, el atajo más cortito para llegar a Jesús, ¿cuál es? El atajo es María. ¿Ok? Ese es el atajo. Entonces, María Santísima es eso, goza de Dios, está unida con Dios, plenamente goza de Dios. Pero también sabemos esto, los que están en el cielo también participan de esto que se llama la comunión de los santos. ¿Y en qué consiste la comunión de los santos? Es esa unión, es esa coinonía, como siempre se lo dijo en la iglesia, esa unidad, participación en caridad, esa unidad en la fe, esa unidad en el amor, esa unidad por el bautismo, que hace que los cristianos, que somos un cuerpo místico, nos preocupemos unos de otros. Bueno, y los del cielo, que ya no se preocupan por sí mismos porque gozan eternamente de Dios, se preocupan por los que están, digamos, por los suyos, ¿no? Claro. Santo Tomás, cuando habla en la Suma Teológica acerca de lo que hacen en el cielo los santos, ¿no?, primero dice, conocen a Dios, conocen de una manera increíble a Dios. Claro que no lo pueden comprender totalmente porque Dios es infinito y jamás ninguna naturaleza, por más que tenga el lumen gloria, va a poder comprenderlo totalmente, pero sí conocen mucho de Dios y gozan plenamente de Dios. Pero en Dios también conocen un montón de cosas, porque así como Dios en su idea divina creó todas las cosas y al conocer a Dios conoce todo lo que ha creado, así también como un segundo objeto, digamos así, de conocimiento, los del cielo conocen muchas cosas, muchos misterios, muchas cosas que ahora el hombre no conoce, muchos misterios, por ejemplo, acerca de la genética, acerca de la astronomía, acerca, ¿no?, del microcosmos, del macrocosmos, de la biología, un montón de cosas se conoce. O sea, los del cielo conocen la obra de Dios de manera plenísima, ¿no? Ya no porque han investigado en este mundo, sino porque gozan de Dios y al gozar de Dios conocen lo que Dios ha creado también de modo mucho más perfecto que nosotros, ¿ya? Entonces, esto lo tiene María Santísima. Esto está con María Santísima. Ella también, bueno, y ahora, dice Santo Tomás, que Dios también en esto puede dar más o menos conocimiento, de acuerdo a lo que más sea del interés de la persona que se salva. O sea, si Dios me va a hacer conocer a mí las personas que se salvan, me va a poder hacer conocer a mí
lo que pasa en el mundo, con las personas que viven en el mundo, ¿cierto? Los seres queridos, los cercanos, yo voy a saber cuál es el destino de ellos. Bueno, cuando es del interés, dice Dios, le da el conocimiento, ¿cierto? Ahora, si nosotros nunca conocimos a tal persona de tal lugar, ¿qué sentido tendría que conozcamos a eso? Pues para nosotros no. Pero como María Santísima ha recibido el encargo de Dios de ser madre de los hombres, entonces María Santísima recibe de Dios también el conocimiento de todas esas cosas, para que ella ruegue y abogue por todos ellos. Dijimos, comunión de los santos, el cuerpo místico se preocupa de todos, ¿no? Una parte se preocupa de todos. María Santísima, como parte del cuerpo místico y parte principal del cuerpo místico, ¿cierto? Cristo es la cabeza, pero después María Santísima está. Entonces ella se preocupa de sus hijos. Ella cumple el oficio de madre. Entonces, ¿qué hace en el cielo? Pide por la tierra, pide por los del purgatorio, pide por nosotros. María Santísima es madre. ¿Y qué hace una madre? Cuida de sus hijos. ¿Y cuál es la manera de cuidarnos a nosotros de María Santísima? Pedir al Padre por nosotros, ¿no? Bellísimo. ¿Es de algún modo, Padre, como deificarnos? O sea, hacer lo que Dios hace, porque ese conocer que usted mismo decía, ese participar de la comunión de los santos, y quizá lo que también nosotros, como ya usted lo dijo al inicio, y es prototipo del cristiano, según el mismo Vaticano II, nos lo recordaba, es ser también nosotros, porque hace poquito una persona me comentaba, eso de deificar un alma suena demasiado elevado, suena demasiado como pretencioso incluso. Entonces, cuando usted nos va describiendo estas tareas, este quehacer de la Virgen, uno suena también que es casi como ir siendo Dios, ¿no? Que al final, si no me equivoco, también es nuestra misión. Sí, o sea, lo que pasa es que el término deificación, ¿cierto? Es un término que se puede utilizar, pero pienso que es mucho más ajustado, preciso decir participación en la naturaleza divina, ¿no? Porque evidentemente Dios nos eleva y nos hace semejantes a Él, dice la Sagrada Escritura. Pero nosotros no dejamos de ser nosotros, ¿ok? Y Dios no deja de ser Dios. Justamente la gran diferencia con el gnosticismo en todas sus vertientes es que para el gnosticismo la deificación consiste en que tú te asimilas a Dios y dejas de ser tú y empiezas a ser Dios. Y eso no pasa. En el cielo nosotros seremos semejantes a Él, lo veremos tal cual es, pero no dejaremos de ser nosotros, ¿no? Entonces, esa glorificación, es perfectamente entra la palabra glorificación, participación en la naturaleza divina, deificación también, pero cuando hacemos esta salvedad, ¿no? Y la salvedad es que el que está en el cielo goza de Dios, goza plenamente de Dios, está unido a Dios de una manera increíble, ¿no? Por el Lumen Glorie, pero no deja de ser quien es, ¿no? No deja de ser esta persona concreta, y cuando estemos en resurrección, en cuerpo y alma, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí. Entonces María Santísima, volviendo un poco al asunto de la Virgen, María Santísima, ¿qué hace en el cielo? Pues, ¿qué no hace en el cielo, diría yo? Porque pide por todos, porque por el pequeñito que sufre, por el ancianito que está postrado, por sus hijos. A ver, una madre, ¿qué hace por sus hijos? Una buena madre, ¿no? Yo necesito, ya nos avisan que tenemos que ir a la pausa, pero con esta idea, ¿no? ¿Qué no hace la Virgen? Y con esto que usted nos decía ahora, ¿no? Este ejemplo tan cercano de una madre con su hijo, quiero que nos lo cuente al volver de esta pausa, ¿le parece? Bien, Hernán. A los amigos de NC, una brevísima pausa, la última del programa. ¿Qué no haría nuestra buena madre por cada uno de nosotros? ¿Qué no hará la Virgen Santísima? Último bloque de este programa es el Encuentro con Dios y enseguida continuamos con todos ustedes. ¿Qué no haría una buena madre por cada uno de nosotros? ¿Qué no hace la Virgen Santísima por nosotros? Con esto nos ha dejado en la boca el Padre Pierre Martínez en este último bloque y nuevamente le agradecemos, Padre, bienvenido, y por comentarnos este tema tan bonito. Bueno, ¿qué no hará la Virgen por nosotros? Ya, se me ocurre aquello que Santa Teresita había dicho, ¿no? Cuando ya estaba por morir, me voy al cielo, pero voy a enviar rosas desde el cielo, ¿no? O sea, hablando un poco de que ella, si se iba al cielo no era para desentenderse de los hombres, sino
para pedir por nosotros, ¿no? y rogar por nosotros. Por eso también Santa Teresita del Niño Jesús es considerada patrona de las misiones, no solamente porque ella se consideraba el amor dentro del corazón de la Iglesia, sino porque justamente ella prometió una lluvia de rosas, ¿no? para todos los cristianos. Imagínate si una santita tan buena, por supuesto, como Santa Teresita, doctora de la Iglesia en su sencillez, doctora de la Iglesia, imagínate María Santísima. O sea, Santa Teresita cuando habla de los distintos tipos de santidad y habla que las florcitas chiquititas, que las florcitas grandes hay en el jardín de la iglesia, ¿qué será María Santísima en su santidad? ¿Me entiendes? ¿Quién puede elegir su madre? Solamente Dios. Y Dios no eligió con errores. ¿Me entiendes? O sea, Dios podía tallar a su madre, podía esculpir a su madre, podía darle todo lo bueno que podía darse en esta tierra. Y ciertamente se lo dio la Virgen. Entonces, el único que pudo elegir, yo no pude elegir a mi mamá, tú tampoco, nosotros, digamos, nos acogimos, ¿no? a los brazos de nuestras madres sin elección y las amamos a nuestras madres, pero el único que pudo elegir a su madre es Dios. Entonces, imagínate quién habrá sido la Virgen, ¿no? Por eso, bien, entonces eso es una cosa. María Santísima, entonces, llena de virtudes, llena de dones, santa entre los santos, bendita entre las mujeres, llena de gracia, son a todos atributos que dice la Biblia, ¿no? Mujer de fe, bueno, tantas cosas. Ella ahora, si ha subido al cielo, ¿sí? Es para unirse a Cristo, el que es glorificado entre los ángeles y los santos, unirse a Cristo, glorificar a su Hijo, por supuesto, porque es el Hijo de Dios, porque es el Dios Todopoderoso, pero también goza de Dios y cumple con el oficio entonces de cuidar con paciencia. Entonces, todo lo que podemos decir de una buena madre, podemos decir de la Virgen María, ¿no? Así como una buena madre, ¿no? Cuida a su niño desde el momento de la concepción y piensa en él con ilusión, con amor. Bueno, así María Santísima también a nosotros nos ama, ¿no? Desde el momento de nuestra concepción, cuando Dios crea nuestra alma, la Virgen María nos ama. Nos acoge como sus hijos, ya nos tiene como sus hijos, somos sus hijos ya para ella. Claro, con el bautismo mucho más porque somos miembros de la Iglesia, pero, y somos miembros de este cuerpo místico de Cristo por el bautismo. María entonces se hace de manera muy especial, muy particular ya madre de los cristianos, ¿cierto? Por el bautismo. Entonces ella ya acoge a su hijo. Bueno, ¿y qué hace una madre entonces? Alimenta, cuida, viste, ¿no? Bueno, eso también lo hace la Virgen María, pero todo siempre mediante sus oraciones a Dios. O sea, todo como intercesora, ¿no? Como corredentora, como auxiliadora de los cristianos, como aquella que decía San Bernardo, ¿no? Se ha convertido en la omnipotencia suplicante, ¿no? Suplicando a Dios, suplicando. Lindo lo de San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, cuando dice que cuando, claro, hablando un poco de la intercesión de María, ¿no? Si un peón, ¿no? Un vasallo va a su rey y le presenta algo, ¿no? Le ofrece algo, el rey lo puede acoger, ¿no? Pero si se lo da la reina hace su trabajo propio. ¿Cuál es su trabajo? Es un poco embajadora, es un poco cónsul, es un poco, ¿no? Ministro, en el sentido de que ella, por ejemplo, si le entregas algo, ella lo adorna, lo perfuma, ella lo embellece y así se lo entrega. Entonces es más agradable a la presencia del rey, ¿no? Entonces cuando nosotros nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestras penitencias las hacemos por medio de María, María Santísima perfuma eso. ¿Con qué? ¿Cómo perfuma? ¿Cómo inciensa eso María Santísima? Con sus súplicas. Y con sus súplicas es capaz, como decía antes, de que Dios convierta agua en vino. Y de que Dios perdone a un ladrón arrepentido, que toda su vida vivió mal, y que Dios genere, ¿no? La conversión de tantas almas y de tantas personas, y de que Dios dé la perseverancia y dé la fortaleza a tantos que cargan la cruz, y que Dios haga vivir en alegría a pesar de los sufrimientos a las personas que se encomiendan a María. O sea, la Virgen no defrauda, la Virgen no va a defraudar. Como dice en Fátima, ¿no? Al final mi corazón inmaculado triunfará. El corazón de la Virgen siempre triunfa porque el amor es el que triunfa, y el corazón de la Virgen es el amor de Dios que se ha mostrado, ¿cierto? Por su Hijo,
en este seno virginal de María, ¿cierto? Es el corazón de una madre que has hecho madre de Jesús y madre de los hombres y que está dispuesta a querer a todos los hombres por justamente tener ese amor tan grande de madre, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos aprovecharnos de todo ese amor y todo esto bello que usted, y verdadero que nos cuenta? Bueno, a ver, el tema, la primera cosa creo que es, hablando además de la vida eterna, porque ese es también nuestro tema de hoy, creo que todo cristiano tiene que anhelar, ¿no? Así como cuando uno está de viaje y está viviendo afuera, en el extranjero tal vez, ¿no? Estudiando, trabajando, y siempre tiene la nostalgia de volver, ¿no? A la casa paterna, y siempre tiene las ganas de encontrarse, ¿no? Con su madre y de reencontrarse, ¿no? Yo creo que el cristiano tiene que tener también la nostalgia del cielo, ¿no? Evidentemente, encontrarse con Dios, que es su principio, su fin, el que le da sentido a su vida, pero también está el reencuentro con su madre, ¿no? O sea, esta Virgen que toda su vida nos ha cuidado, ha velado por nosotros, la ilusión de verla a la Virgen, ¿no? O sea, claro, Dios es la maravilla, Dios es lo eterno, pero nunca has tenido tu curiosidad, por ejemplo. O sea, yo siempre me he preguntado esto, ¿no? ¿Qué sería si vieras a la Virgen? O sea, no digo tener una visión de la Virgen, no me refiero a que la Virgen, como en Fátima se le presentó a los pastorcitos que quedaron, ¿no? Arrobados, o a la pastorcita de Lourdes, ¿no? Bernardita. O a tantos otros, ¿no? A los que la Virgen se apareció. No me refiero a eso, no me refiero a una cosa extraordinaria. Me refiero, es tu madre. Pero ¿cómo es esta madre? ¿Cómo sería tu encuentro con María, ¿no? O sea, ella es bellísima, por fuera y por dentro, ¿no? Porque si Cristo tenía una mamá, yo nunca la vi a la Virgen, digamos, he visto las imágenes de la Virgen, pero yo no me la juego, la Virgen tiene que haber sido preciosa en todo sentido, ¿me entiendes? En todo sentido. Bellísima como una perla, ¿no? Es la perla de Dios. Entonces, lo que tiene que ser eso, ¿no? El encuentro con María, cuando estemos en el cielo, ¿no? Claro, como te digo, Dios basta, ¿cierto? Solo Dios basta. Pero Dios nos dio a María. Y también nos dio entonces en eso la posibilidad de tener esa mirada, ¿no? Hacia la Virgen, ¿no? Que nos espera en el cielo. Entonces la primera cosa es anhelar el cielo. Porque además María, como toda buena madre, lo que nos va a decir siempre, ¿no? Como le dijo a los operarios en las bodas de Caná, hagan lo que les diga. ¿Y a dónde nos va a llevar María? A Jesús. O sea, y si nosotros nos quedamos mucho en ella, no, para allá es para donde vas. Claro, una auténtica devoción. Claro. Porque también hay falsas devociones. Claro, por supuesto. Ahora, pero esto es muy interesante porque ahora no recuerdo bien si es San Cipriano, no sé si San Juan Crisóstomo, realmente he perdido un poco pero él decía, porque estaban las preguntas, ¿no? ¿Por qué los cristianos primitivos no tuvieron esa devoción que hoy día tenemos a María, ¿no? Esa devoción fue surgiendo, ¿no? Ya se sabe que en el concilio de Éfeso ya había una devoción muy grande a la Virgen, pero tal vez en el siglo I no era tanto, ¿no? María Santísima estaba todavía con los apóstoles. Después subía al cielo María Santísima, ya la tienen en una gran consideración. Pero esta devoción empieza a surgir. ¿Por qué en la Biblia, por ejemplo, no aparece tanta devoción a la Virgen? Y decían estos santos, ahora, como te digo, no sé si San Juan Crisóstomo o San Cipriano, decían, porque si nosotros no hubiéramos conocido bien la revelación, podríamos haber pensado que la Virgen era una diosa. Sí. Por todas las cualidades que ella tiene. Entonces, gracias a la revelación bien puesta que tenemos, a la doctrina de la fe, es que podemos considerar que María Santísima, con todas las gracias, con todas las virtudes que tiene, sigue siendo un ser humano como nosotros. No es como Cristo, que es Dios todopoderoso, ¿no? Que claro, también es hombre, pero es Dios. O sea, es infinitamente más grande, o sea, mucho más de lo que podemos pensar. Pero Dios nos dio a María para que recemos en la tierra y para que también esté con nosotros en el cielo. Entonces, por eso también viene a nosotros esta consideración, ¿no? Bellísimo. Me hacía pensar usted en el bloque anterior, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la Virgen, de cómo, por ejemplo, el rosario mismo es con los ojos de María y contemplar el rostro de Cristo. Yo no sé, estamos también, la Virgen hace 100 años, 102 años, nos dio un mensaje también en Fátima. Por ejemplo, aquí, estas devociones, estos actos marianos especiales también nos ayudan a tenerla a ella más cerca, como de protectora, claro. Y como cuáles más. Claro, por eso, primero la nostalgia, ¿no? El deseo de estar con tu madre, ¿no? O sea, me voy a reunir Dios Todopoderoso, que es lo más grande de todo.
pero también va a estar mi Como madre, San ¿no? Agustín, ¿no? Ama... Claro, amas tierra, eres tierra, amas cielo, eres cielo, ¿no? Ajá. Y Bien. tu deseo también es tu oración. Claro, claro, por supuesto. Ahora, después, evidentemente, ¿qué pasa cuando un chico vive lejos, ¿no? Y quiere tener contacto con su madre? Una llamadita, un WhatsApp, un Facebook, no sé, un compartir algo. Bueno, nosotros hacemos justamente eso con María Santísima, ¿cierto? Le rezamos, le pedimos su intercesión. Entonces, la devoción a la Virgen es justamente ese contacto de María que tenemos con María para que ella nos lleve a Jesús. Siempre María nos va a llevar a Jesús. Entonces, la oración, la devoción, ¿no? Todos los actos piadosos que podamos hacer por María, o en la devoción a María, ¿no? El Santo Rosario, las novenas, las peregrinaciones a sus santuarios, el Ave María, la Salve, todas las oraciones que le hacemos a la Virgen, desde las más antiguas hasta las más modernas, hasta la misma oración, tal vez inclusive de manera espontánea que podemos tener a la Virgen. Todas esas cosas tanto ayudan, ¿no? Tanto ayudan a tenerle devoción y a contemplar y a que nos sirva María Santísima, porque esa es la otra función, y a que nos sirva la devoción de la Virgen María a contemplar cómo ella obraba, cómo ella vivía, cómo ella era delante de los ojos de Dios, cómo ella participó de la vida de Cristo, porque ella nos enseña eso, sus virtudes, sus dones, todo lo que ella vivió, todo lo que ella hizo, ¿no? Y todo lo que ella nos enseña, es la maestra que nos habla de Jesús. Ujú. Se podría hablar, me ha hecho pensar mucho porque uno se anima así, esto, la Virgen, qué bonito todo, pero también se puede mezclar con actitudes nuestras no correctas sobre la Virgen Santísima, como le decía un momentito, estas devociones incorrectas, falsas, que el mismo San Luis María Griñón de Montfort mencionaba, y generalmente ¿cómo podríamos identificarlas, padre? Sí, yo pienso que por eso es que es importante no solamente la devoción sola, sino la formación, ¿no? O sea, creo que un alma que se forma bien, que va conociendo la doctrina de la fe, se va alejando justamente de esas desorientaciones que uno puede tener. Ciertamente que hay devociones verdaderas, San Luis María lo dice, y devociones falsas, devociones malas. Y perdón, ¿y cómo sería una formación? Ahora que hablamos de una persona, no solo devoción, sino formación, una persona que ahora nos ve, nos escucha, bueno, ¿y qué puedo entender yo por formación para tener una buena devoción a la Virgen? Sí, bueno, la primera cosa es recurrir a la doctrina de la fe. Nuestra fe no es algo etéreo, no es algo, digamos, simplón o algo inclusive subjetivo que cada uno lo asume como quiere. Nuestra fe es una verdad concreta, una verdad que nos relaciona con Cristo, ¿no? Cristo es la verdad. Entonces, en la medida en que uno se introduzca en el misterio de Cristo, también se introduce en el misterio de María. Entonces, ¿cómo nos formamos bien? Yendo a Cristo, conociéndole a Cristo, viviendo en unión con Jesucristo. Nos ayuda, por supuesto, la oración, los sacramentos, pero también una buena formación en el sentido de buenas enseñanzas, ¿no? Hoy día, la gran pena que por ahí tenemos los cristianos, muchos de nosotros, es que vemos que nuestra gente católica tiene poca formación, poco conocimiento, y por eso es que también entra cualquier otra doctrina, ¿no? Entonces se cree, por ejemplo, en la devoción a la Virgen María, pero también se va creyendo en otros actos supersticiosos, ¿no? Se da una bendición, ¿no? Por ejemplo, con agua bendita, pero también se utiliza el agua bendita para hacer actos de brujería, por ejemplo, ¿ves? Entonces, son cosas que van deformando, ¿no? O se toma la devoción de María Santísima, pero ya se toma, por ejemplo, la imagen por sí misma y ya no como, ¿me entiendes? O sea, se va perdiendo el sentido de lo que es la Virgen y las imágenes que son solamente signos que nos hablan, ¿no? De María Santísima, con todo el respeto y toda la devoción que tenemos que tener, pero son signos de lo que es la Virgen, de lo que es Cristo. Entonces, esas cosas son cosas a tomar en cuenta. Por eso, una buena formación, una buena catequesis, una buena profundización de nuestra fe. Por eso ayuda muchísimo los textos cristianos, desde el mismo magisterio, el catecismo de la Iglesia, que tendría que ser nuestro libro de cabecera, ¿no? Para cuando tenemos alguna duda, algún problema. El catecismo es bastante amplio, ¿no? Y es vasto en muchos aspectos, en muchas materias. Uno puede recurrir. Y después la ayuda, ¿cierto?, de la teología católica, la teología seria, ¿no? La teología, digamos, de siempre, la teología tradicional de la Iglesia, la patrística,
pero también esta santa teología que hemos venido teniendo durante todos los siglos en la Iglesia y que no es difícil hoy día de conseguir. Entonces, cuando uno tiene una preocupación, cuando uno tiene una duda, bueno, recurrir entonces a lo que nos enseña la Iglesia, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a tener una buena devoción a María. Yo aconsejaría, por ejemplo, frente a esto, a lo que tú dices, muy concreto, ¿no? Ya hemos hablado de algunos libros. Yo aconsejaría, por ejemplo, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Grignion de Montfort. Libro excepcional, Así o sea, es. bellísimo y con una profundidad, con argumento tras argumento. O sea, quien lee ese libro se da cuenta de qué poco, más bien, en vez de digamos, darnos cuenta de que la Virgen ha sido muy utilizada para las devociones, se da cuenta de lo poco que más bien hemos tenido devoción a la Virgen y lo mala que ha sido nuestra devoción. Por eso, Poco y malo. San Luis María Grignion de Montfort. Después, otro libro bastante chiquito, muy bueno, por ejemplo, Las Glorias de María, de Sí, San Alfonso María de María Ligorio, ¿no? Bueno, o sea, se puede hablar de muchos libros, ¿ok? Concretamente, pero creo que para una formación de devoción a la Virgen, el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María, eso ayuda muchísimo a entenderlo. Y después hay libros magisteriales, ¿no? La Marialis Cultus, ¿no? El Rosario de la Virgen María, ¿no? La Redentoris Mater de San Juan Pablo II, tan lindo, tan instructivo. Por eso tenemos mucho como para poder hoy día leer, lo podemos encontrar hoy día online, lo podemos encontrar en internet, así que no es tan difícil, no es tan difícil, ¿no? Entonces, Padre, nos sí. tenemos que despedir y por qué en nuestra última parte animar a que sí, vayamos al cielo, pero con este gran medio que es la Virgen Santísima, nuestra Madre. Sí, sencillamente puedo decir como conclusión, ¿no? Dios es el que nos dio a la Virgen, no hemos sido nosotros. Dios es el que puso la Virgen en la historia de la salvación. La Virgen es ese tronco de Jesé del cual sale Jesucristo. Y esto no lo eligieron los hombres, lo eligió Dios. El ángel es el que le dijo a María Santísima que ella iba a ser la Madre de Dios. Simeón le dijo a María Santísima que ella en su compañía de Jesucristo iba a ser atravesada por una espada de dolor. Que su hijo estaba destinado a ser, ¿no?, la piedra de tropiezo, la bandera discutida, pero es el hijo de María. Recuerden siempre, hay que recordar siempre, Jesús. No se puede hablar de Jesús si no se habla de María, no se puede hablar de María si no se habla de Jesús. ¿Cómo llegó? ¿Cómo Dios quiso llegar a este mundo? Por medio de María. ¿Cómo Dios quiere que lleguemos los cristianos, dice San Luis María? Por medio de María. Es una manera hermosa, es, como decíamos antes, lo que acorta las distancias, ¿no? Es el molde de Jesús, decía San Luis María Grignion de Montfort, el molde de Jesús. Cuando uno quiere tallar el rostro de el rostro de Jesús en uno puede utilizar un montón de herramientas, pero María es un moldecito. Cuando uno entra en el molde de María, uno talla, ya ese molde nos hace a Jesús en el corazón. Por eso tengamos mucha devoción, no poca, mucha devoción, pero una seria devoción. Una devoción correcta, clara, determinada a nuestra Madre. Dios ha querido darnos una Madre. Y emocionémonos siempre cuando hablemos de nuestra Madre, porque es la Madre del cielo, ¿no? Esa Madre que nunca nos abandona, que nunca nos deja, que desde chiquititos nos cuida, nos alienta, nos saca para adelante, ¿no? Esa Madre que ciertamente espera ansiosamente que nosotros alcancemos la vida eterna para unirnos con Jesucristo, para llevarnos, para terminar de hacer su función, que es llevarnos a su Hijo. Nos hace acá en esta tierra hacer lo que Él dice, nos enseña que hagamos lo que Jesús dice para que nosotros podamos encontrarnos con ella, pero principalmente con Jesús, porque Jesús es para María también el objeto más grande de su amor. Creo que eso ayuda muchísimo, va a ayudar muchísimo a la gente. Nunca le aflojen al rosario, récenlo siempre, no le tengan miedo al rosario de ninguna manera. Constantemente, Ave María tras Ave María es una rosita a la Virgen y esa rosita de la Virgen la entrega con aromas propios de madre a su Hijo Jesús por nosotros. Le pedimos la bendición del sacerdotal Padre para despedirnos. Bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Pierre, muchísimas gracias. Bien, Hernán. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. A los amigos de NSE también, muchísimas gracias. Si Dios quiere, hasta una próxima edición aquí en Hacer el Encuentro con Dios.